Amigos, hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les amanece? ¿Cómo se van? ¿Cómo se portan? ¿Cómo pinta su mañana? Oigan, ando trabajando, aguántame. Necesito pagar el transporte. Adelante. Listo, me voy a ir aquí parado porque vamos a bajar rapidón. Entonces no tiene mucho sentido. Mira, ya hay unos asientos, pero no tiene mucho caso como que sentarme, pues. Vamos a bajar rapidito. Ay. Sigue subiendo gente. Sigue abordando gente. Vamos rumbo hacia Avenida Cuauhtémoc. Pues hace poquito les compartí de que anduve por ahí. Creo que justo la semana pasada me tocó ir ahí a este lugar a donde voy hoy. Es en Avenida Cuauhtémoc, más o menos que por el Hospital General se llama. Y así también se llama la estación del metro, Hospital General. Mira, más o menos que sí se llenó. Bueno, quedaron por ahí unos asientos todavía disponibles, pero de este lado sí casi que se llenó. Es que es la hora de que la gente vamos a trabajar. Bueno, hoy a mí me tocó y justo me tocó pues como que la hora más pico de la ciudad, ¿no? Porque aparte también todavía es una hora en que muchos chicos van a la escuela, van entrando a la escuela y los del trabajo y así, y pues bueno, se hace el conglomeramiento. Esther Díaz, hola, buenos días. ¿Hace frío? Mucho. Y sobre todo por mi casa hace mucho frío. Por eso vengo así, cobijadito. Traigo este suéter y abajo traigo una playera de manga larga, porque sí hacía bastante frío. Y me puse el gorro porque igual sentía frío. Y fíjate que a mí si la cabeza se me enfría, ya me enfría todo. Ya me dio así el tiritero del frío, así de tengo frío, porque se me enfrió la cabeza. Entonces me puse este gorrito que me cubre muy bien y está calentito. Diana, hola, buenos días. Cuando vaya al DF tendré que pedirte que me acompañes porque yo soy una papa, me perdería. Esther, me avisas y con mucho gusto, con todo gusto, voy a ser tu damo de compañía. Tú me dices hacia dónde le jalamos y vamos, yo te puedo dar un tour. Mira, en especial, si te juntas conmigo, yo te voy a llevar a puro lado pecaminoso. Te voy a llevar a los tacos, te voy a llevar a las tortas, te voy a llevar a las gorditas, te voy a llevar a los tamales. Por ejemplo, ahorita es la hora del tamal. Te voy a llevar a pura cosa pecaminosa, pero te va a gustar. Entonces, pues ahí tú me dices, si quieres portarte mal, me avisas, sí, claro. Esta cosa que se me baja. Por acá en Ecatepec no hace nada de frío. Por acá sí, Diana. Y como nosotros vivimos en una zona alta de la Ciudad de México, gente que baja. Vivimos en una zona alta. Chin, ya cerraron. Y bajaban más. Vivimos en una zona alta de la Ciudad de México. Y aparte, pues ya saben que vivimos pegadito con una zona boscosa, una barranca, donde hay ya me iba a bajar, pero no, yo todavía no bajo. Me quedé con esta
situación de como la señora insistía mucho en que bajaba, dije creo que yo también me bajo, pero no, me falta todavía no llegamos al metro. Ay, te decía, como vivimos en una zona de árboles así pegada con la naturaleza y todo, pues pega más el frío, hace más frijolín. Ahí corre el viento muy muy helado, justo también por la vegetación y también porque es una zona alta. O sea, la Ciudad de México, lo que pasa es que de pronto a las orillas hay cerritos. Y en ese cerrito, si te toca vivir, mientras más arriba del cerrito vives, más frío va siendo por la altura que se va ganando, y eso pues genera frío. Entonces, aunque ya estamos acostumbrados, pues sí, como quiera que sales. Y por ejemplo, yo recién me bañé con agua calientita y salgo y pues siento frío. Y también es que si no sales bien abrigado después de bañarte así de un bañito caliente, sales al frío y te puedes enfermar. Entonces, pues yo no quiero enfermarme, por eso mejor me abrigo. Ya en una época más invernal me cargo hasta una bufanda. Ahorita pues creo que la bufanda no era necesaria, con lo bien abrigadito que salí fue suficiente. ¿Tienes frío? Porque eres muy delgadito. ¿Será por eso? Sí, ¿verdad? Porque yo he conocido gente que a lo mejor tiene un poquito más de grasa en el cuerpo y aguanta más el frijolín. ¿Será que sí la grasa te protege del frío? Yo creo que sí, tienes razón, puede ser por eso. Sí, soy un poco flaco. Siempre he sido flaco desde niño. Gracias, Damo. Así, por favor, acepto. Sí, voy a ser tu damo de compañía. Me voy a hacer un poquito para acá porque la gente va a bajar. Entonces, para no estorbar, para no estar aquí estorbando en la bajadita. Yo también ya casi bajo, pero me faltan como 2 paradas. Qué ricos lugares tan pecaminosos. Uy, sí, mira, por ejemplo, déjame ver si aquí cachamos en la calle, pero ahorita es la hora que se pone el puesto del tamal, la torta de tamal, el atole, pues hasta tacos. A esta hora ya hay puestos de tacos, tortas, cafecito con leche. Mira la gente. Baja más gente, baja más. Harta gente. ¿Qué más venden en la mañana? Pues es que venden harta comida en la Ciudad de México, ya te imaginarás, venden de todo y bien mucho. Entonces yo, como soy muy tragón, pues yo sí me sé esos lugares. El de la torta de tamal, el de los tacos, el de las gorditas, el de las quesadillas, el del todo. Yo sé dónde comer en cada hora, en cada momento, no importa la hora que sea. Yo sé dónde comer algo rico aquí en la Ciudad de México. Oh, sí. ¿A qué metro vas? Ahorita tengo que llegar al metro Zapata y de ahí me voy a bajar al metro Hospital General. Ay, me está escribiendo mi amiga Eri de que salió positiva de COVID y el fin de semana nos vimos, pero yo no me he sentido raro. Es que ella comenzó a sentirse rara con el dolor de la garganta y así. Y también otra tía salió positiva de COVID, Alicia, la tía Alicia. Yo vivo en Metepet. Hola Beltrán, Melita, buenos días. Vivo en Metepet. Antes viví mi infancia en Toluca
Aquí hace frío, aunque el clima ya cambia bastante, ahora hace calor. Sí, Toluca tiene fama de muy, muy frío, según lo que yo sé. Qué rico la zona donde vas. Qué rico la zona donde vives. Sí, fíjate que a mí al principio me costaba trabajo porque yo soy más de calorcito, pero sí, Beatriz, ya me acostumbré, es rico también el frío. Ya no me quejo. Ya soy que me adapto, no me importa. Yo me adapto y de todas maneras, pues antes tampoco me gustaba la lluvia, pero sé que tiene que llover. Entonces, pues ya, me gusta todo. Mejor, ¿para qué? ¿Para qué pensar que una cosa no te gusta si de todas maneras tiene que existir, ¿no? Pero de preferir, pues yo me gusta mucho el calor. Diana Cepeda, me antojaste la torta de tamal, qué rico. Y a esta hora se antoja, ¿no? Y sobre todo con este clima así friecito, se antoja tortita de tamal. Lupita Maldonado, buenos días. Esther, taco de canasta, por favor. Ay, los tacos de canasta. Aquí en la Ciudad de México se encuentra muy bueno y muy sabroso taco de canasta. Por toda la colonia donde vive mi abuela, en cada esquina se ponen justo unas canastas de tacos. Y es que todos los puestos de esa colonia los preparan en el mismo sitio, los preparan en un mercado. Y entonces muy ricos y sabrosos y deliciosos esos taquitos de canasta. De taquito de canasta, híjole, me gustan todos. Me gustan los de papa. Me voy a hacer un poquito para atrás porque estoy muy pegado en la bajada y de repente siento que estorbo ahí con la gente que tiene que pasar y todo eso. Ay, me voy a sentar tantito que ya casi voy a bajar, pero para no estar estorbando. Te decía que me gustan todos los tacos de canasta. Oh, sí, me gustan los de chicharrón, los de adobo. Hay unos que les llaman de adobo, que son como de una carnita de cerdo en adobo. Los de papa, los de frijol. Ay, creo que todos, pero creo que lo que más disfruto de los tacos de canasta es la salsita. Oye, ya voy a bajar. Sujétate porque ya vamos a bajar. Agárrate fortis. Agárrate fortis, vámonos, ya tenemos que bajar aquí. Listo. Ahora necesitamos ir hacia el metro. Necesito atravesar, cruzar la calle. Ay, perdón, no te vi. Ando golpeando a una señora, pero no la vi. Listo, atravesemos, lo vamos a lograr, lo hemos logrado. Sí, lo logramos. A ver, yo sé que por aquí debe de haber una entrada para el metro. Creo que sí. Sí, o me estoy imaginando que sí. Ay, sí. Sí hay una entrada del metro. Ya la vi. Es que hay otra del otro lado, pero luego está muy concurrida. Entonces vamos a entrar por aquí. ¡Qué bonito! Mira, aquí está la entrada del metro. Esta que se ve aquí, donde va bajando la gente, es la entrada. Mira lo que te decía del desayuno que ya se vende por todos lados. Mira, aquí seguramente hay adentro como unas, ¿qué serán? Quesadillas, creo que hay unas quesadillas adentro. Sándwiche, se ven ricos. Sándwiche, churros. Y aquí te preparan tu café a como quieras, cafecito con leche, cafecito solo, pan.
Mira, allá atrás se ve que tienen las ollas de atole, de tamal, una gelatina. Ay, sí venden mucha cosa rica. Y mira, si siguiéramos buscando más cosas, mira, la gente ya está desayunando su torta de tamal. Y por acá están los botes de tamales, atole. Bueno, ahorita con el frío, atolito caliente. Sí, por supuesto. Y mira, dice ahí chilaquiles, tamales y atoles. Y los chilaquiles te los dan igual como el tamal, te los dan en una torta. Por acá también hay más botes donde hay tamal y atole. Y aquí van depositando las hojitas del tamal, las hojitas de maíz donde viene envuelto el tamal. Ay, qué rico, huele delicioso. Me huele a atole de nuez ahí, qué rico. Está saliendo mucha gente del metro. Vamos a esperar que salga un poquito el conglomeramiento y ahorita le damos para. Ah, mira, y aquí está como el lonche preparado. Las bolsitas que tienen el sándwich. Traen ahí un juguito, un sándwich, un plátano, un yogur. Hola, ¿qué le ofrecemos? Buenos días. Mira, gracias, buenos días. Cole. Bueno, ya vamos a entrar. ¿Qué tal amigos? Toda la vendimia. Ay, déjame sacar mi tarjeta del metro. Oye, ¿qué tal toda la vendimia del metro? Estuvo tremendona, ¿no? Mira esta figurita coqueta aquí para tomarte unas selfies. Oh, sí. Nomás lo único que pasa cuando estás enfrente de esos puestos, ¿qué crees? Que se te abre el apetito regacho. Nada más de estar ahí parado me llegaba el olor del atole. Me llegaba un aroma de atole de nuez y del tamalito así calientito recién hecho. Ay, se me alborota la tripa. No manches. Y yo, que pues obviamente no desayuné porque salí de la casa bien temprano. Pues como tengo hambre. Traigo aquí en mi maletita, por eso siempre me gusta traer maleta, porque aquí traigo un termo con té. Ahí viene el metro. Traigo un termo con té y me traje un tope con fruta. Ay, a ver si alcanzamos a subir porque viene un poco lleno. Pero luego baja aquí gente. Ay, sí alcanzamos. Sí alcanzamos. Ay, qué padre. Mira, hasta me voy a poder sentar. Chido, así no estorbamos. Lo logré, lo logramos. Esther, sí, los de adobo y de papa. Ay, sí, qué ricos. Con cuidado, Edgar. Corre, corre. Oh, por favor, cuánta comida. Somos privilegiados. Sí, en la Ciudad de México de eso se trata. Mira, todavía me tocó la hora cuchi cuchi aquí en el metro. Todavía viene un tanto cuanto llenecito de gente por el tema de que te digo, todavía muchos van a trabajar.
sí que hay para escoger. Qué rico toto. ¿Verdad? Se abre el apetito, ¿a poco no? Grace, cuídate mucho. Sí, yo siempre me cuido. Hay que cuidarse, hay que salir, pero hay que cuidarse. Ay, yo no termino de acostumbrarme con esta cosa del cubrebocas, oye. Siento que me estorba. Que me estorba y mucho. Déjame ver cuántas estaciones vamos a hacer. Ay, creo que me subí al revés. Híjole. Sí me subí al revés, mano. Yo voy del otro lado. No me fijé. Bueno, según yo, sí me fijé, pero no me fijé. Me subí al revés. Voy del otro lado del metro. Aquí es dirección Universidad y yo voy dirección Indio Verde. Ay, qué bueno que ahorita vi cuántas me faltaban. Como siempre me subo en la otra entradita del metro, me norteé. No importa, ahorita le doy del otro lado. Total, voy con muy buen tiempo. Mi cita es a las 9, son las 8:42. Yo creo que sí, en 18 minutitos sí llego sin problema. Tomo diario mi jugo de diferente fruta. Voy a nadar y me preparo mis ensaladas o comidas lo más sanas. ¡Ay, eso está excelente! ¿Sabes qué? Sobre todo, digo, primeramente por salud, y ya después pues te trae muchos otros beneficios, te mejora la piel, De pronto me desconecta la onda esta porque como estamos en el subterráneo, o sea, en abajo de la tierra, pues no hay buena señal, no hay buena recepción. Pero mira, no importa porque si me desconecta yo me vuelvo a conectar. Ay, le tengo que dar del otro lado. Me equivoqué de dirección. Pues bueno, pues ni modos. Así pasa cuando te equivocas. Ya ni modos. Mira, aquí ponen esta valla, esta división, porque esta zona es de vagones solo para mujeres. Entonces, si eres caballero, le tienes que caminar por aquí. Si eres dama, te metes por acá. Y esta es de los vagones para damas, para mujeres, para la damita. Y si eres el caballero, le tienes que caminar por aquí, por este pasillo, hasta el fondo. Bueno, no hasta el fondo. A partir de aquí, mira, ya podemos abordar. Y aquí ya es para caballero o mixto, pues. Para hombre y para la damita. Para la damita y para el caballero. Así está el metro. Tiene unos vagones preferenciales para la damita, para que vayan más tranquilas, que nadie las moleste. Desde niña soy así de cuidarme. Eso está muy bien, está súper. Nos vamos a ir para atrás, más para atrás, porque luego los vagones de aquí del centro vienen un poco llenos y ya los de atrás vienen más desocupados. Corre, estás a tiempo. Ay, no, bueno. Lo bueno que yo siempre salgo con tiempo, mira, por si ocurre una situación así,
No te estreses, no pasa nada. No problem, take it easy. Ay, ya me vine al último vagón. Es que como es la hora traficosa, los vagones del centro vienen llenos. Entonces, pues los de atrás para más seguro. Si no, luego cuesta trabajo subir. ¡Ahí viene el metro! Écoles. Y aquí no me va a tocar ir sentado. No, aquí no me toca ir sentado. Pensé que iba a traer asiento. No trae. Ni motos, me iré parado. Parado, manito, ni motos. Ahora no me tocó sentado. Bueno, mira, me voy a ir así, abrazado del tubo. Aunque viene vacío. Bueno, vacío en el aspecto de que no viene así llenísimo de gente, pero no trae asientos. Qué bonito va el metro de color. Y están pintados bien coquetos. Hasta eso, que tenemos un metro muy coqueto y todo el asunto. Ahora está pintado varios vagones de morado, de rosa, de amarillo. Se ve muy bien. Y también por dentro, mira, los vagones están muy a gusto. A mí me parece que es un medio de transporte excelente. La verdad. Te mueves por toda la ciudad, es rápido, es económico, te cuesta 5 pesitos. Me gusta, disfruto mucho el viaje del metro, la verdad. Siempre me ha gustado desde niño y a la fecha pues me sigue encantando mucho. Te sugiero que lleves un sanitizante y cada que subas bajes a donde sea, humedece tus manos. Así cuando toque el pasamanos no te llevas lo que está ahí. Sí traigo gel desinfectante aquí en la maleta y cada que me bajo del transporte público lo ocupo. Sí traigo. Entonces, pues ya se volvió como costumbre, ¿no? Traer el gel desinfectante ya es como parte de la vida diaria y cotidiana de todos los días. 1, 2, 3, 4. Son 4 estaciones. 4 estaciones. Sí, vamos a llegar perfecto. Faltan 10 minutos para las 9. Voy a llegar perfecto, voy a llegar puntual. Excelentísimo. Te decía que sí traigo el gel desinfectante y que ya se volvió como pues como un accesorio, un aditamento de todos los días, de siempre. Ahora mira, de que dices de que si llevártelo o no llevártelo, pues ya está imposible porque pues lo puedes cachar, el bicho lo puedes cachar hasta en el aire, ¿no? En la ropa, por ejemplo. Entonces pues ya no soy tan paranoico, ya no soy tan obsesivo. Afortunadamente con las vacunas ya todo cambió. Ya es que tal vez te contagies, pero sabemos que ya no nos va a dar tan fuerte. Y también es que pues hay que aceptar que el COVID ya llegó para quedarse con nosotros, para siempre, forever. Como lo fue la influenza, que pues ya cada año tenemos que vacunarnos contra la influenza. Y sabemos pues que la influenza está aquí y que es parte de la vida y que es parte del mundo. Como la gripa, que en algún momento hace muchos años también la gripa fue una gran pandemia. Entonces pues igual, o sea, yo siento que pues
es como ir aceptando y adaptándose a que pues la cuestión ahora es así, ¿no? Que ya es parte de, y pues ya ni para qué entrar en paranoia, ni para qué pasártela tan mal. O sea, dejar la psicosis a un lado, porque pues si no, no se vive. Pero sí, en la medida de lo que cabe, yo sigo usando el gel antibacterial y todo. O sea, sigo teniendo la precaución como debe de ser. Sí ha invertido el gobierno en eso, en el metro limpio y bonito. Pues bueno, es que lo tienen que hacer, pues es el medio de transporte de todos. Entonces es importante que lo mantengan al día, que lo mantengan bien. Buen día, Edgarín, saludos. Cuídate mucho. Sí, Tete. Ando en eso, de cuidarme bien harto, bien mucho. Yo me cuido. Creo que... ¿cuántas nos faltan? Eugenia. 1, 2, 3. Nos faltan 3. Nos faltan 3 estaciones. Cole. Vámonos. Ah, caray. Ahora sí. Vámonos. Perfecto, lindo día. Gracias igualmente. Para ustedes que también lo sea, que tengan un excelente y hermoso día, que todo les fluya bonito, que todo les pinte muy bien. Disfruten su día, gócenlo al máximo. Vaya, si estás retirado de tu casa hacia tu trabajo, si llegó para quedarse, aún está, y cuidarse. Aquí el transporte es caro, 12 pesos. Sí. Yo sé que en el Estado de México es caro. Sí, estamos hablando del Estado de México, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí en el Estado de México, que es pegadito con el Distrito Federal, es caro el transporte. Bueno, Edgar, te deseo un maravilloso, excelente día. Gracias, Esther. Igualmente, que sea un excelente día para ti. Pero mira, aunque sea el transporte caro, pues ¿qué se le hace? Tenemos que salir, tenemos que ir a trabajar. Y recién subió el precio del transporte, pero ni cómo decir que no, pues lo tienes que pagar. Ni cómo echarse para atrás, ¿no? Pues no. Ya casi llegamos. Me faltan 2. Manuel. Hola, Manuel. ¿Cómo estás? Si es Metepec y Toluca, todo es caro, todo. Sí, yo sé que el Estado de México es caro, lo sé. Pero pues, ¿qué se le hace? De todas maneras son servicios que se ocupan, sí o sí. O sea, ni cómo decir que no. Los tienes que ocupar forzosamente. Entonces, pues, hay que adaptar el presupuesto. Mira, ya se desocupó un asiento, pero yo ya casi voy a bajar. Ya no tiene ni caso que me siente. Por acá se siguen desocupando más asientos, pero yo ya voy a bajar. Ya ni para qué me siento, ¿verdad? Exacto. Vamos a ver cómo baja la gente. Cómo baja y cómo sube.
porque unos van a bajar y otros van a subir. Ah, es que aquí baja mucha gente porque aquí hay transbordo con la línea café. Claro, por eso. Eso es lo que pasó. Bye, saludos a tu mami. Gracias, Esther. Saludos. Listo. Ya, bajamos en la que sigue. Ya casi llegamos. 8:58. Ay, sí, voy a llegar muy puntual. Voy a llegar excelentemente bien. Súper. Me voy a acercar a la bajada. A la bajada. A la puerta. Porque ya casi vamos a bajar. Bajamos en esta que sigue. Y ya saliendo camino unos pasos y ya llegué. En realidad es casi muy cerca de la salida del metro a donde voy. Despidámonos del metro por el momento, porque de retache otra vez me toca abordar el metro. Pero por lo pronto es hora de despedirnos de él. Vámonos. Sujétate que ya vamos a bajar. Agárrate fuerte. Agárrate fortis. Agárrese fortis, ¿eh? Este reloj está mal. Dice que son las 7:15. ¿Cómo las 7:15? Si ya pasa. Vámonos, vámonos. Vámonos. Oigan, ya me comienza a rugir la tripa. Ya siento harta hambre, pero aquí en mi maletita traigo té. Entonces ahorita le voy a dar unos buenos tragos a mi té. Me traje un tope con fruta. Entonces, saliendo de aquí, de esta sesión que voy a dar, me voy a comer esa frutita y me va a alcanzar, me va a saciar para de aquí a que regrese a la casa y me siente a comer. Tenemos molito con pollo, porque les conté que fui a lo de la misa de celebración de un año que trascendió la mami de Eri. Entonces nos regaló el itacate. Después de la misa dieron de desayunar. Ay, mira qué rico. La gente desayunando su tortita. Qué rico. Entonces, saliendo de la misa nos dieron el itacate y nos dieron molito con pollo. Entonces pues ahí en la casa tengo justo eso, mole con pollo. Mira aquí, un muchacho se le ven las pompis. Tampoco es una cosa que digas, wow, qué vista, ¿verdad? Pero estaba curioso el dato. ¿De qué estábamos diciendo? Ay, del molito con pollo. Que mi amiga nos dio el itacate. Y ahí tengo molito con pollo. También ayer grabé el arroz frito. El arroz frito con verduras y carne de res. Ahí sí pasó. Sí pasé.
¿Y qué más? No, pues ya con eso, ¿verdad? Ya para qué quiero más. La cosa es que hay bastante comida en la casa para regresar a comer. Quiero pasar a una tienda de estas donde venden cosas del hogar, cosas de la casa. Ay, porque necesito un cortinero. Mi cortinero se rompió. Entonces necesito cambiarlo. No es algo urgente, pero sí me gustaría pasar a comprarlo, pero no sé si pase hoy porque luego comienza a darme mucha hambre y ya me da la ansiedad por llegar a la casa. Entonces, no estoy seguro. También quería pasar al súper porque quiero comprar los tamales que venden en bolsa, que venden empaquetados. Y quiero probarlos. ¿Qué crees? Que no los he probado? Y la verdad me da curiosidad. Quiero ver qué tal el saborcito. Si está bueno o qué onda. Que la verdad te voy a decir una cosa. A mí eso de los tamales que venden en el súper embolsados, pienso, pues no está muy atractivo, porque si te das cuenta aquí, en cada esquina encuentras un puesto de tamal. Y recién hechos, calientitos incluso, del sabor que quieras. Entonces, como para qué comprarte un tamal empaquetado, frío. Pero tengo morbo. Quiero comprarlo, quiero probarlo y quiero grabar un video compartiendo mi experiencia de sabor con esos tamales. Y el súper sí me queda de paso, de regreso. De regreso a casa me queda de pasito. Entonces, igual y al súper sí paso a comprarme mis tamalukis para probarlos. Oye, ya llegué. Yo voy a este lugar justo, a este edificio. Aquí es donde daré la sesión. Ya llegué. Entonces va a ser la hora. Llegó el momento de despedirnos. Te dejo muchos besos. Deseo que pases un excelente día, una excelente mañana. Si en un rato toca andar por algún lugar interesante, me vuelvo a conectar y compartimos. Mientras tanto, besos para todos. Chao.